Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar nuevamente, como no, de esa guerra entre Estados Unidos y Rusia que se libra en Ucrania, una guerra por delegación en la que nosotros también, en tanto que país europeo de la OTAN, estamos implicados. Entonces vamos a hablar de propaganda, del cerco mediático en el que estamos metidos, vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de la situación militar, de la situación humana ahí y de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? De los distintos movimientos y a lo que apuntan. Entonces llevamos 2 meses de esta guerra o de esta invasión, ¿no? Porque la guerra en realidad venía arrastrándose a baja intensidad desde el año 2014, pero 2 meses desde luego desde que las tropas rusas han entrado en Ucrania. Y entonces con el paso del tiempo pues nos hemos acostumbrado a las imágenes terribles imágenes de combates, de destrucción de edificios destruidos, de personas muertas, de material bélico destrozado, de refugiados, etc. Y nos empezamos a acostumbrar, ¿no? Y esto lleva, como siempre, a una insensibilización. Y es curioso, ¿no? Porque creo que si bien al principio de la guerra mucha gente, ciertamente desde la izquierda en general, decía, bueno, ahora nos preocupan estos porque son ucranianos y son blancos y tal, pero cuando son de Oriente Medio no nos preocupa tanto, cuando son de Siria tal. Bueno, yo creo que en realidad tampoco será tan distinto porque nos acostumbramos. Y al principio del conflicto de Siria y al principio de la crisis de refugiados, la sensibilidad, la empatía y la solidaridad era una, y con el tiempo pues fue a menos, y ciertamente estará ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ya ahora pasamos a la etapa en la que muchísima gente se empieza a quitar las banderitas ucranianas de los perfiles en las redes sociales, y le empieza a preocupar más el precio de la gasolina, la inflación, y la deriva que pueda tener esto, aunque es cierto que pasa a un segundo plano, ya no tenemos la emoción y la adrenalina de los primeros días. Sin embargo, el conflicto continúa, como parte de ese conflicto continúa vamos a decir, la dimensión mediática, la dimensión comunicativa, propagandística, en la que vivimos inmersos, ¿no? Hay un dicho según el cual la verdad es la primera víctima en cualquier guerra, o también hay otro que es que las guerras se comienzan con mentiras siempre. Bueno, estas cosas. Lo cierto es que nosotros, en tanto que parte en esta guerra, porque estamos en una parte, pues estamos sometidos a un bombardeo mediático que trata de construir un relato que tiene 2 elementos. Uno es que los ucranianos son víctimas y al mismo tiempo son valientes, son heroicos, defienden con valentía y habilidad su territorio, sus casas y su país, mientras que y al mismo tiempo pues son mejores combatientes, ¿no? Inesperadamente pues tienen victorias que no se hubieran sospechado inicialmente, y están sorprendiendo muy gratamente, ¿no? Por su habilidad en el combate. ¡Qué bien! Y los rusos, por otro lado, pues a pesar de tener más artillería pesada, pues son más torpes, son más inútiles, y finalmente pues eso, son los orcos rusos, ¿no? Son las huestes asiáticas al servicio de los autócratas, ¿no? O de una cosa más extranjera para nosotros, pero son los malos. Entonces este doble relato sobre los ucranianos: por un lado están ganando, o podrían estar ganando, o están ganando más de lo esperado, y por otro lado son buenos, son los buenos. O sea, estas dos cosas juntas nos animan a querer lo que quiere el complejo militar industrial americano, que es que apoyemos al ejército y al gobierno ucraniano en esta guerra para que se perpetúe. Entonces, bueno, esto es una tragedia, en el sentido de que nos formamos una idea muy sesgada de la realidad, y en apoyo a este relato
pues lo que se ha hecho es eliminar cualquier visión alternativa y sobre todo y principalmente cualquier elemento informativo que llegue de Rusia ha sido eliminado de la esfera pública, ¿no? Y solo se puede acceder a ellos pues con un poco, vamos a decir, con una dedicación de tiempo sustancial, pues si sigues canales de Telegram o te pones una VPN en el ordenador para engañar al sistema y hacer ver que pues no estás en la Unión Europea, ¿no? Que estás en Islandia o en Turquía o donde sea, entonces puedes sí acceder a Russia Today y puedes ver lo que se está viendo del otro lado. Y lo que se está viendo del otro lado no solo lo vemos, o sea, no solo lo ven los rusos, también se ve en América Latina, también se ve en India, en Asia. Es decir, que este cerco mediático, esta autarquía informativa que se ha creado en Otanistán, no abarca el mundo entero, abarca lo que abarca. Y es como curioso, ¿no? Este hecho de que en Europa dispongamos de menos elementos informativos para entender lo que está ocurriendo en Europa que a los que puedan tener acceso desde, pues yo qué sé, desde México o desde Turquía. Vale, entonces, sí, por un lado esto nos vuelve tontos, por otro lado cortocircuita, ¿no? El sistema democrático, porque, o sea, una premisa en la lógica de cualquier sistema democrático es que tú tienes que tener libre acceso a la información para verificar que quien te gobierna lo hace adecuadamente, ¿no? Para que la ciudadanía pueda controlar al gobierno. Si el gobierno decide qué información puede recibir la ciudadanía, pues ya está, pues ya has jodido el sistema. Y esto es lo que estamos haciendo ahora de una forma muy frívola y deliberada. Ya empezamos a hacerlo. Empezamos un poco con la guerra con el terrorismo, ¿verdad? O por lo menos empezaron en el mundo anglosajón, pero esto ahora con el COVID se aceleró porque hubo como esta cosa de que tenemos que luchar contra el COVID de esta manera, esta es la solución y hace falta que esto sea una cosa de consenso y que todo el mundo vaya a una. Eso fue una decisión política, pero ya con eso pues ya se empezó a crear este cerco mediático y la gente pues que trabaja en medios de comunicación pues saben lo que les conviene decir o hacer o qué puntos de vista pueden expresar o más bien, quienes expresan los puntos de vista adecuados, pues son los que prosperan y los otros pues igual se quedan por el camino, ¿no? Entonces, bueno, estos incentivos existen y desde que, yo qué sé, basta leer a Chomsky, ¿no? Que es curioso porque Chomsky abrió la boca el otro día para decir que Donald Trump era el único estadista que tenemos ahora en el mundo occidental, ¿no? Porque salió el otro día Donald Trump, voy a ver si os lo pongo. Aquí dice Trump, no tiene sentido que Rusia y Ucrania no se sienten para encontrar algún tipo de acuerdo. Si no lo hacen pronto, ya no quedará nada salvo la muerte, la destrucción y una carnicería. Esta es una guerra que nunca debió haber tenido lugar, pero sí ha tenido lugar. La solución nunca puede ser tan buena como si no se hubieran empezado a disparar, pero hay una solución y hay que encontrarla ya, no más tarde, cuando todo el mundo estará muerto. Con ese toque de humor, finalmente, ¿no? Donald Trump dice finalmente algo que es evidente, ¿no? Y lo alucinante es que no hay un solo estadista en el mundo occidental que esté llamando realmente al diálogo, a una solución negociada. No sé, es realmente una tragedia. En fin, en todo caso, nosotros estamos metidos en esta guerra. Estados Unidos va a saco, tiene la intención de prolongarla. Joe Biden le pidió al Congreso el otro día 33.000 millones de dólares para Ucrania, de los cuales 20.000 millones de ayuda militar. O sea, lo que hasta el momento habían sido como 2.500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania en los últimos 4 o 5 años. Desde el principio de la invasión rusa se han asignado unos 6.000 millones entre
Estados Unidos y algunos países europeos. Pero ahora están pidiendo muchísimo más, ¿no? Claro, o sea, las empresas armamentísticas están encantadas con esto, pero corremos el riesgo, bueno, el riesgo mínimo ahora es el de empantanar esta guerra, que es lo que quiere Estados Unidos, para sangrar a Rusia y que esto sea una cosa como que vaya para largo. Pero claro, cuanto más dure también, más corremos el riesgo de que de alguna manera se amplíe, ¿no? De que el alcance de la guerra pues vaya a abarcar otros países, otras dimensiones bélicas, porque tenemos en estos momentos esos movimientos en los que parece que Finlandia y Suecia se quieren meter en la OTAN. Rusia ya ha expresado que, bueno, es que basta ver un mapa y ver Finlandia, ver San Petersburgo y lo que esto significa. Además que Rusia tiene una frontera de 900 kilómetros con Finlandia y esto pues vulneraría claramente, digamos, los acuerdos históricos y el espíritu histórico de los acuerdos entre Finlandia y en su momento la URSS. Además, es curioso porque los finlandeses, digamos que, o sea, la opción evidente para Ucrania antes de que ocurriera todo esto era la finlandización de Ucrania, es decir, una Ucrania neutral y en fin, y esto no hubiera ocurrido, ¿verdad? Recordemos cómo empezó esto. O sea, esto empieza en diciembre. O sea, ¿cómo empieza la invasión rusa? O sea, Rusia en diciembre, enero y hasta el 21 de febrero dio ese tiempo para algún tipo de reacción por parte de Estados Unidos y la OTAN para evitar esto, ¿no? Rusia, creo que fue el 15 de diciembre, después de una entrevista telefónica entre Biden y Putin, dice, bueno, aquí tengo estos puntos para un tratado. El principal de ellos era una renuncia por parte de Estados Unidos y la OTAN a una ampliación hacia el este de la OTAN, que incluyera a Ucrania. Y eso presentan esos 8 puntos, con ese siendo el principal, al mismo tiempo que cogen 100.000 efectivos, 150.000, y los ponen junto a la frontera de Ucrania. Bueno, es una señal muy clara. No hubo una bravuconada de vamos a hacer no sé qué. No, es como cojo mis fichas, las pongo aquí y le digo a la otra parte, oye, ¿qué hacemos? Y lo que está implícito está claro, es que yo aquí voy a actuar. Y está tan claro que Estados Unidos empezó inmediatamente a acusar a Rusia de querer invadir Ucrania. Hombre, Rusia no quería invadir Ucrania, pero sí que estaba como dando la última oportunidad antes de actuar. Pero bueno, la opción fue para Estados Unidos, dijo, no, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, y así, pues esto demuestra, digamos, no sé, o sea, el nivel de decencia moral, ¿no? Es decir, ellos sabían que Rusia invadiría Ucrania, que habría una tragedia humana incalculable, pero no, el derecho de Ucrania de formar parte de la Alianza Atlántica debía prevalecer, ¿no? O sea, a un lado, lo mismo vale para el heroico Zelensky, ¿no? O sea, a un lado de la balanza tenemos pertenecer a la OTAN y al otro tenemos la destrucción del país. La destrucción del país, la pérdida de, no sé, entre un 25 y un 30% de su territorio, que es lo que va a acabar pasando. Posiblemente Ucrania se quede sin acceso al mar. La destrucción de toda la infraestructura, de tantas casas, de tantas vidas. Bueno, eso está en un lado de la balanza. En el otro lado está pertenecer a la OTAN. Pues heroicamente deciden pertenecer a la OTAN, porque ese derecho es más importante. Muy bien. Entonces, tenemos esa situación con Finlandia, en la que en lugar de tener una finlandización de Ucrania, que hubiera sido una solución, lo que corremos el riesgo de tener es una ucranización de Finlandia, porque no sé de qué manera se ha logrado convencer a la opinión pública de Finlandia de que lo que les interesa es estar en la OTAN y querer estar en la OTAN.
Rusia ya ha expresado su malestar con esto y bueno, la verdad, si vamos a seguir repasando un momento lo ocurrido hasta ahora, ¿no? Tenemos esa secuencia en diciembre, las demandas presentadas por Rusia, Estados Unidos y la OTAN pasan de contestar, solo advierten de que las malas intenciones de los rusos, es una cosa como totalmente de cara a la opinión pública, y pasa el resto del mes de diciembre, pasa el mes de enero, los rusos siguen insistiendo, enviando una serie de mensajes diciendo, hey, estamos esperando una respuesta. Y la respuesta llega finalmente el 26 de enero. Parece que Estados Unidos dice que ha enviado una respuesta, pero esa respuesta nunca se hace pública, ¿no? A diferencia de la propuesta rusa que sí que era pública, era un proyecto, un borrador de tratado y era totalmente pública. Pero Estados Unidos, bueno, en todo caso, dice que a la cuestión central, que no, que a la cuestión central ni hablar, el derecho a formar parte digamos, el principio de puertas abiertas de la OTAN continuará. Y no sé, tenemos el 19 de febrero, Zelensky, el 19 de febrero, Zelensky se presenta en Múnich, en la conferencia de Múnich, donde, por cierto, hemos sabido por el Wall Street Journal que Scholz le pidió a Zelensky que renunciase a entrar en la OTAN. Zelensky ni hablar, y Zelensky hizo un discurso en el que abría las puertas, decía que Crimea sería reintegrada en Ucrania y que abría además las puertas a la nuclearización de Ucrania. El 21 de febrero Rusia reconoce a las repúblicas separatistas del Donetsk y de Lugansk, entra en un acuerdo de asociación y cooperación de ayuda mutua con ellas que da una cobertura legal, después nos guste o no, o sea, la invasión rusa no es simplemente una invasión, o sea, a nivel legal los rusos se han cubierto, se podrá decir que esos países, Lugansk y Donetsk, solo eran reconocidos por Rusia, quizás, pero Rusia los reconoció, hizo un acuerdo de ayuda mutua con ellos y como estaban sometidos al ataque por parte de Ucrania, Rusia entró a ayudarlos. O sea, aquí hay una estructura lógica, legal. Durante la guerra hemos visto que Rusia ha empleado misiles hipersónicos. Son misiles que viajan, no sé si es a 6.000 kilómetros por hora. O sea, pueden llegar de Rusia a Londres en 8 minutos o algo así. Y Rusia tiene esta tecnología y estos misiles pueden cambiar de dirección en el aire. O sea que Occidente no tiene capacidad de interceptación de estos misiles por su velocidad y su tecnología que les permite cambiar de trayectoria. También han utilizado armas termobáricas, ¿no? Misiles termobáricos. Bueno, que es una tecnología, sin ser nuclear, es una tecnología muy destructiva. Claro que Rusia ha librado una guerra hasta este momento en el que ha tratado de minimizar el impacto humano. O sea, esto se ha visto desde el primer momento. Lo que pasa es que la lógica de guerra ucraniana ha sido hay que vencer a los rusos a toda costa, entonces ha significado dispararles desde edificios y, por lo tanto, esos edificios se han convertido en blanco, en objetivo militar legítimo para los rusos. Y esa es la tragedia de la destrucción del país, ¿no? Porque Ucrania tenía que haber plegado rápido, pero no lo han hecho. Y esto ahora es lo que hay. Entonces, claro, a nosotros nos están haciendo creer que Rusia lo está haciendo muy mal, que Rusia la está cagando, pero en realidad poco a poco Rusia, ahora mismo está en el proceso de rodear al grueso del ejército ucraniano en el Donbass, que además son las tropas de élite, es lo mejor del ejército ucraniano, los van a rodear y los van a liquidar. Se imagina que darán opción a la rendición, etcétera, pero ese ejército va a ser derrotado y después de eso Ucrania va a estar en una posición mucho más débil. Y entonces está la comunidad internacional, ¿no? Que básicamente somos nosotros, porque la comunidad internacional no existe.
Entonces, Estados Unidos y Europa, si se ponen de acuerdo en algo y dicen algo, son la comunidad internacional. Pero veamos el mapa. Aquí está. Estos son los países que han impuesto sanciones a Rusia. Vemos que ni siquiera Turquía, que forma parte de la OTAN, ni siquiera Israel, que es un país, digamos, que le debe todo a Estados Unidos, ni Arabia Saudí. ¿Quién está aplicando sanciones a Rusia? ¿Nosotros? El resto, pues, de hecho, si vemos los movimientos, es interesante ver las visitas de Sergei Lavrov, ¿no? Y digamos, los distintos encuentros a nivel diplomático de Rusia. En febrero, dentro de este timeline que comentábamos antes, 4 de febrero, Putin está en China, se ve con Xi Jinping y sacan un comunicado muy extenso, son 5.000 palabras donde se reafirman, digamos, que la cooperación entre China y Rusia no tiene límites, o sea, en el sentido de que lo puede abarcar todo. Abre las puertas, ¿no?, a una cooperación muy reforzada. Y de hecho, si vemos en los últimos tiempos todas las comunicaciones que salen del Estado chino, del Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, son críticas muy duras a Estados Unidos. O sea, siempre están insistiendo en la responsabilidad que tiene Estados Unidos y la OTAN en el actual conflicto. Y nunca, es decir, no están repartiendo para los dos lados, reparten, pero siempre es para el lado occidental. Pues no sé si fue a finales de marzo, principios de abril, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, estuvo en India. Y en India se entrevistó no solo con su homólogo, con el ministro de Asuntos Exteriores indio, sino también con el primer ministro Modi, que es, digamos, creo que es significativo, ¿no? O sea, que el trato que se dispensa a Rusia en India, ¿no? Y de la mano de estos movimientos, pues vemos también los movimientos realmente tectónicos en el sistema financiero internacional, ¿no? Porque, claro, con todas estas sanciones, lo que ha hecho Occidente de alguna manera es decirle al resto del mundo: nosotros no somos del todo fiables. Si nos enfadamos políticamente con vosotros, vuestro dinero en nuestros bancos, en vuestros activos, digamos, si están en Occidente, pues podremos decidir apropiárnoslos, como ha sido el caso con una parte importante de las reservas monetarias de Rusia. Entonces, bueno, esto se produce al mismo tiempo que China le está pidiendo a Arabia Saudí que le venda petróleo en yuanes, lo cual parece que Arabia Saudí está accediendo a hacer. Después de las derrotas americanas en Oriente Medio, ya pues digamos que el prestigio americano ha decaído bastante en esa zona del mundo, y vemos que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes están ahí a medio camino, ¿no? Están más, no sé si decir que están más cerca de Rusia, pero hay bastante interacción a nivel de relaciones políticas internacionales. Lo que está precipitando, ¿no?, esta crisis es que de alguna manera lo que ya se venía produciendo, digamos, a nivel de base por el crecimiento más rápido de las economías emergentes en relación con las occidentales, o sea, ese reequilibrarse de las económico mundial, pues inevitablemente es un reequilibrio político también. Y esta guerra pues lo está precipitando. Creo que es interesante ver esto. Este gráfico nos muestra el PIB por paridad de poder adquisitivo, es decir, se eliminan las diferencias de precios para entender realmente la dimensión de una economía. Y vemos pues la tendencia que tienen las economías de Estados Unidos y la Unión Europea por un lado, como porcentaje de la economía mundial, ¿vale? Y por otro lado vemos a China, que crece, claro, muchísimo en este periodo de 30 años,
pero también vemos que India crece de forma sustancial y vemos que Rusia más o menos se mantiene. Aquí he juntado esto como en dos bloques, diciendo, por un lado, si pensamos en que se está configurando un nuevo triángulo, yo creo que apunta hacia esto la situación, un nuevo triángulo de poder en Asia, porque también está habiendo una cierta distensión entre China e India, que tradicionalmente mantenían cierta, vamos a decir, enemistad, habían tenido conflictos también territoriales, fronterizos, y parece que en los últimos tiempos hay un acercamiento y vemos que ese triángulo Rusia, China, India, en poder económico real, es a día de hoy ya prácticamente equivalente a la suma de Estados Unidos y la Unión Europea. Y la tendencia, evidentemente, es la que es. Por lo tanto, yo creo que aquí cuando hablamos de comunidad internacional, que es una cosa que no existe, un día de estos los europeos, y creo que esta guerra lo está precipitando, nos vamos a despertar del sueño y nos vamos a encontrar con una pesadilla, porque nuestra propia autoestima va a ser como, porque lo queramos o no, o sea, nosotros nos consideramos superiores, cultural, civilizacionalmente, está en nuestro, digamos, es con lo que nos hemos criado, ¿vale? No lo digo como crítica, lo digo como, pues esto es lo que hay. Entonces, siempre hemos supuesto que era nuestra función de alguna manera, aunque sí nos sentimos culpables por el colonialismo, el esclavismo, lo que sea, pues igualmente sentimos que nosotros somos, digamos, quienes nos sentimos con el poder y el deber moral de ir a enseñarles en otras partes del mundo cómo a ser, pues, a avanzar, ¿no? A civilizarse. Y nosotros nos vemos como los avanzados y los civilizados. Y también como los que tenemos más peso económico. Y entonces nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta de que nos hemos quedado rezagados, que ya no pintamos nada, que ya no somos ni siquiera capaces de mediar en un conflicto armado dentro de Europa, donde va a ser Turquía y China, van a ser los países, apunta que sean estos los países que finalmente vayan a servir de mediadores para en el momento, para encontrar algún tipo de salida o en el momento que esto se pacifique, si es que ese momento llega, porque yo me temo que los precedentes son muy preocupantes. O sea, Estados Unidos en Vietnam fueron 12 o 13 años, en Irak fueron como 10 años, ¿no? ¿Cuántos fueron? De 2004 a 2017, ¿no? ¿Cuándo acaba eso? Creo que Obama sacó las últimas tropas de Irak. Pero después siguieron, ¿no? los ataques con drones. Es decir, Irak 15 años, Afganistán 20 años. O sea, estas son las guerras de Estados Unidos. Y bueno, como se dice, ¿no? Estados Unidos puede luchar hasta el último ucraniano y incluso puede ser más allá de eso, ¿no? Pero en todo caso, sí, yo creo que nos despertaremos y veremos que el mundo ha cambiado, que ya no estamos en el centro del mundo y que cada vez pintamos menos. Y será una especie de... 2022 puede ser como aquella crisis cultural española, ¿no? De cuando se perdieron las colonias de Filipinas y Cuba, ¿no? ¿no? Aquello que precipitó como una crisis de identidad y ¿no? El 98, ¿no? El 1898. Pues el 2022 yo creo que puede ser el 1898 de Europa, también de Estados Unidos, posiblemente. Pero nos despertaremos de esta, nos daremos cuenta de que ya no pintamos nada. En España, claro, todavía pintamos menos porque hemos jugado... o sea, nuestra baza era pues ser los cuartos de Europa. Entonces, en fin, hemos dejado que Europa se vaya a la mierda porque nadie asume la responsabilidad, ¿no? De pensar Europa, de pensar el interés de Europa. Todo se basa en pensar el interés nacional dentro de Europa, dentro de una Europa que se da por hecha. No sé si me explico. Es decir, hemos creado esta entidad supranacional en la que existen poderes políticos que no tienen una ciudadanía enfrente y por lo tanto no existe la capacidad de autopensarse. Europa no ha tomado una
puta decisión desde el Tratado de Maastricht. Pero ya vimos con la crisis del euro que Europa era incapaz de hacer frente a sus problemas estructurales. Y aquello que se dice, ¿no?, de el déficit democrático. ¿Qué déficit democrático? Democráticamente Europa es una cosa totalmente vacía a nivel digamos, de formar una entidad continental con una capacidad de tomar decisiones políticas a escala continental que correspondan a la voluntad y el interés de los ciudadanos de Europa. Esto no es lo que hemos visto en los últimos 30 años, es que no lo hemos visto. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si has llegado hasta aquí, imagino que te haya servido de algo. Deja un comentario aquí abajo si tienes algo que contribuir. Yo lo leeré con mucha atención y procuraré contestar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ponme un me gusta o suscríbete, eso me servirá también. Y nada, cuídate mucho y que tengas buen día, tarde, mañana, lo que sea. Venga, un abrazo, chao.